Bienvenidas a mi canal de YouTube. Me tiene muy emocionada poder abrir este espacio con mucha transparencia, autenticidad, honestidad, como lo he hecho con mi cuenta de Instagram. Pero esto quiero que sea un espacio más íntimo para hablar de todas las cosas de mujeres que nosotras sentimos, de infertilidad, de cómo quedar embarazada y sobre todo de mi historia. Porque estoy segura que en mi historia no solo vas a encontrar respuestas a tus preguntas, sino también inspiración, motivación y saber que sí se puede. Nadie te va a entender en este mundo de infertilidad como alguien que lo está pasando por eso. Si no me conocen, yo me llamo Chantal, soy entrenadora certificada de fitness, tengo las 500 horas de yoga, también soy health coach y hoy en día embajadora de la marca Lululemon, así que siempre me van a ver vestida de Lululemon. Por 7 años me dijeron que no podía quedar embarazada. Yo fui a la mejor clínica que se llama CCRM con el mejor doctor y ese fue mi diagnóstico. Y hoy en día, gracias a Dios, puedo decir que estoy embarazada. Gracias a Dios, de mi primera bebé. Es una niña. Quedé embarazada natural, sin tratamientos. Y por eso hoy estoy aquí en el primer capítulo para contarte mi historia desde cero, para que entiendas cómo llegué a donde estoy ahora. Vamos a retroceder el tiempo y empezar cuando era una niña de 13 años que me vino el ciclo menstrual por primera vez. Yo era una niña no muy delgada y no con sobrepeso, era normal. Me acuerdo ese día que me emocioné muchísimo porque estoy segura que hoy en día hay niñas que le dan miedo, pero yo en mi caso me emocioné, le conté a mi mamá y luego tenía la regla, mi ciclo cada mes, hasta que no. Me dejó de llegar y yo le digo a mi mamá y mi mamá me dice, espérate, es normal, vamos a esperar un tiempo a ver qué pasa. En ese momento yo me acuerdo que esperé 6 meses y cuando le digo a mi mamá me dice, ok, vamos a llevarte al médico. Ahí en esa época ya era un poquito más grande, ojo, no sé si tenía 13, 14, estas edades las estoy medio inventando, pero me llegó mi ciclo en una edad normal. Me acuerdo cuando fui al médico en Caracas, Venezuela, el doctor me dice que tengo PCOS, que es un síndrome de ovarios poliquísticos. Y le dijo a mi mamá que eso es normal, que me quede tranquila, pero que me tiene que mandar pastillas anticonceptivas. Yo empecé a tomar pastillas anticonceptivas desde muy temprano en mi adolescencia hasta que me casé por primera vez. La regla me venía todos los meses con las pastillas, pero como saben, cuando uno toma pastillas es un ciclo menstrual falso, no es natural. Pasa el tiempo, me acuerdo que para mí era lo máximo porque yo tenía todos mis novios y bueno, yo estaba protegida porque estaba tomando pastillas y no tenía que ocultarlo con mi mamá. En ese momento yo sacaba mi pastilla y me lo tomaba porque tenía el síndrome de ovarios poliquísticos. El doctor me dijo, toma esto y no va a pasar nada. Y cuando quieras buscar bebés, si Dios quiere en un futuro, las dejas de tomar y ya tus ovarios van a estar arreglados. Pasa el tiempo y a los 23 años conozco a mi primera pareja y me caso por primera vez. Me acuerdo que en ese momento muchas de mis amigas o algunas estaban teniendo hijos. Yo estaba trabajando con mi papá, ya en ese entonces me mudé a los Estados Unidos y mi meta era tener hijos, ser mamá. Yo no tenía una meta de ser profesional, de descubrir quién soy, simplemente de ser mamá. El primer mes que me caso, le digo a mi pareja, voy a dejar las pastillas para quedar embarazados. Él me dijo, mira, para eso nos casamos. Me acuerdo que durante ese tiempo mi ciclo menstrual no me llegaba. Y yo no sé, yo como pensaba que yo podía quedar embarazada. Yo todos los meses lo intentaba, me hacía pruebas. Ahora pensándolo, uno no puede quedar embarazado si no ovula. Una niña de 23 años no tiene su ciclo, pasan los meses, no pasa nada, no queda embarazada y va al primer doctor y el doctor le dice, tómate esta pastilla, me acuerdo que me dio Clomid para que te venga la regla. Me acuerdo que no me venía la regla y luego voy de nuevo con el doctor, me da otra dosis y tampoco me venía la regla. Contexto, yo en esa época había perdido bastante peso. Hoy en día yo peso 130 libras y en esa época yo estaba entre los 115, las 115 libras y mido 5'4", que en español, o sea, no en español, en centímetros es 1,63, algo así.
Estaba en la raya. Ningún doctor me decía que yo estaba underweight, debajo de mi peso, pero estaba en la raya del rango normal y del rango bajo. Después de estar tanto tiempo sin ciclo, el doctor me dice, tienes que ir a un lugar de fertilidad. Me mandó con un doctor especialista aquí en Miami y cuando fui con él, el doctor me dijo que tengo que empezar a hacer tratamientos. Yo en ese momento le cuento a mis padres y le digo, llevo un año intentando, no puedo tener hijos, me dijeron que necesito acudir a los tratamientos de fertilidad. Mis padres me dijeron, estás muy estresada por el trabajo, vete a un viaje. Y yo agarré y dije, ¿sabes qué? Vámonos de viaje. Y en ese momento me fui a Colorado con mi expareja y mi perro Louis. Y llegamos a Colorado y yo estaba haciendo un hike, ¿sabes? Las montañas que uno va y se conecta con la naturaleza. Y tuve una conexión y en ese momento me vino algo que dije, ¿sabes qué? En este momento no quiero tener hijos todavía, quiero descubrir un poco quién soy y luego volver a intentar lo del tratamiento de fertilidad o lo que sea que me dijeron. Long story short, llego a Miami, le digo a mis padres que me voy a mudar a Colorado a empezar una vida nueva. Estando en Colorado, mi mamá me dice que me vaya a chequear, que vaya a una clínica de fertilidad porque simplemente para saber cómo va a ser mi proceso cuando quiera tener bebés, porque ya sabíamos que yo tenía que pasar por tratamiento de fertilidad. En ese entonces todavía no me ha venido mi ciclo, ya tenía 24 años. Cuando llego a Colorado descubro que está la mejor clínica de fertilidad, se llama CCRN y el fundador, el doctor William Schoolcraft. Entonces yo voy a entenderme con él y después que me hicieron todos mis exámenes, el doctor me dice que tengo una baja reserva ovárica y que si no empiezo ya a tener hijos, que puede ser muy tarde, porque no tengo suficientemente huevos y que eso es genético. Yo en ese momento quedé en shock porque no estaba lista. Yo pensaba que yo iba a entrar al tratamiento de fertilidad y ahí mismo iba a quedar embarazada. En ese momento yo me estaba desarrollando como persona, mi carrera, pero bueno, yo siempre he querido ser mamá. Entonces les digo, bueno, vamos a entrar a esto. Después de tener varias citas, él me dice que IUI no se puede, que eso es inseminación artificial, que es que vas al doctor y cuando estás ovulando, ellos te meten el espermatozoide en vez que tengas relaciones sexuales. Pero el doctor me dijo que en mi caso esas probabilidades eran muy bajas y que tengo que hacer, a juro, inseminación in vitro o IVF. A ese entonces yo seguía delgada entre mis 115 a 110 libras y el ciclo menstrual no me llegaba. Cuando empecé a hacer los tratamientos de IVF, me acuerdo que lo que más le llamaba la atención al doctor era que después que me estimulaban, porque sí logré que me estimulen y me sacaron 13 huevos, que me acuerdo que el doctor se impresionó porque dijo, con baja reserva ovárica, te saqué bastantes. De esos 13, 7 fertilizaron y luego solo 3 pasaron a la prueba y se convirtieron en embriones. Porque ese es el proceso de IVF. Primero te meten muchas hormonas, te estimulan para que tus ovarios, perdón si estoy usando términos no científicos, pero para que tus huevos crezcan y luego te los sacan y ellos hacen una, como lo que se dice, inseminación in vitro, que es en un laboratorio. Ellos agarran el espermatozoide de tu pareja y lo juntan con el huevo y hacen el bebé en laboratorio. Pocos embriones pasan a la prueba, solo los que están genéticamente testeados. Los embriones ya es el huevo con el espermatozoide hecho. Cuando una mujer normal, bueno, no normal, pero una mujer queda embarazada y tiene un miscarriage, normalmente es porque genéticamente ese embrión no viene bien. Ellos controlan todo en la clínica. Ya luego que tienen los embriones, ellos tienen que preparar a tu cuerpo para que esté embarazado y poder meter el embrión. Entonces te preparan con muchas hormonas, pastillas, de todo para que tu cuerpo esté preparado para recibir al bebé y no lo rechace. De verdad que es increíble y también increíble cómo este procedimiento ha ayudado a tantas mujeres. Yo me acuerdo que durante todo ese proceso, que te hacen muchos exámenes, mis trompas estaban bien, yo no tenía nada malo,
Pero lo único que a mí me pasaba era que la línea, el endometrio, es una línea que tiene que crecer. Tiene que hacerse gruesa para poder recibir el bebé. Si está muy delgada la línea, el cuerpo rechaza al bebé. Me acuerdo que mi línea no crecía. Se quedaba en 3, en 4 milímetros. No crecía. Y por más inyecciones que me ponían, por más hormonas que me ponían, era hormonas por la vagina inyectadas, progesterona, de todo. Mi línea no crecía. Entonces, cada vez que yo iba, pensando que ya era tiempo que me pongan el embrión en mi cuerpo para embarazarme, me decían, perdón, no podemos, tu línea no creció y el cuerpo va a rechazar el bebé. Así yo hice 3 intentos, hasta que el doctor me dijo, mira, tu cuerpo no puede quedar embarazado, no sabemos la respuesta, necesitas hacer surrogacy. Surrogacy es que otra persona queda embarazada por ti. Es como tener un pan, tú cocinaste tu pan, tú hiciste los ingredientes con tu esposo, pero el horno, tu horno no sirve, necesitas otro horno. Yo después de meditar mucho, en ese momento hacía mucha yoga, que me ayudó mucho a no ver mi vida como víctima, sino enfrentar mi situación, lo acepté, claro, si yo quería ser mamá, y dije, entonces hay que buscar un surrogate. Si quieren que yo hable más de surrogate y lo que fue mi proceso, yo lo puedo hacer en otro video, pero no quiero que este se extienda mucho. A todas estas, yo les estoy contando un proceso muy largo en un tiempo muy corto. Fueron 7 años de intentos de IVF, de intentar preparar mi cuerpo. Me acuerdo que en un momento hacía muchísima acupuntura. Yo hice de todo. Pero bueno, al final el surrogate era mi opción y yo lo acepté. Yo ya tenía mis 3 embriones con mi genética y la de mi expareja preparados para meterlas en un horno que lo pueda cocinar, porque el mío no podía. Después de varios años de conseguir a la surrogate, porque tienes que tener una agencia, luego la agencia es la que te da varios perfiles de mujeres, luego tú tienes que hacer conexión con esa mujer porque va a cargar a tu bebé, y luego la clínica tiene que aceptar a esa mujer. Es todo un proceso y también hay una lista larga de espera, no es muy rápido. Yo, gracias a Dios, en ese momento me había mudado de nuevo a Miami y conseguí una agencia, Charlotte Dancio se llama, porque me gustaba, porque ella también es abogada. Entonces nos metimos con ella y luego de conseguir a la surrogate, al fin fue aceptada por CCRM. Mis embriones los transferimos a una clínica acá de fertilidad, la clínica de Boca Ratón, que tenía una muy buena, querida amiga, doctora trabajando en esa clínica. Y yo me acuerdo que cuando ya llevamos a mi surrogate a prepararla para meterle los bebés, le metieron 2 bebés y me acuerdo que en ese día la amiga me llama, que trabaja ahí, y me dice, Shanti, esta operación fue espectacular. Yo juraba que yo estaba embarazada de morochos, de mellizos. A los 5 días el doctor me llama y me dice, lamentablemente no pegaron, la surrogate, su cuerpo los rechazó, vamos a volverlo a intentar con el que te queda. En ese momento yo tenía muchos problemas con mi expareja, que no voy a entrar en detalles acá porque no es el punto, pero ahí fue cuando decidimos divorciarnos porque ya no teníamos nada en común. Algo que no conté es que en un momento de todo este proceso de fertilidad yo llegué a pesar 100 libras. Estaba muy delgada y un doctor nutricionista me dijo que sí tengo que subir de peso, pero por mi salud y para ver si recupero mi ciclo menstrual. Y yo me acuerdo que subí de 100 a 120 libras y nada, todavía no me venía mi ciclo menstrual, nunca me vino hasta que me divorcio. Cuando me divorcio, subí un poquito más de peso, pero bien, y ahí fue cuando me empieza a llegar mi ciclo menstrual por primera vez. Me empezaba a llegar todos los meses. A veces un mes lo saltaba, pero la mayoría de los meses veía algo. En ese momento comencé a subir un poquito más de peso de manera saludable y llegué a pesar 130 libras. Eso quiere decir que mi BMI, mi porcentaje de grasa, estaba mayor a 20.
Muchos doctores dicen que tu porcentaje de grasa tiene que estar mayor a 20 para poder quedar embarazada. En ese momento yo me divorcié, la regla me venía todos los meses, pero estaba muy asustada porque a mí me dijeron que yo no tenía reserva ovárica y mi meta era congelar los huevos que tengo para, si Dios quiere, cuando consiga mi pareja pueda volver a intentar todo este proceso de IVF o de surrogacy. Cuando voy a verme con la doctora Rebeca Taurel aquí en Miami, yo le cuento toda mi historia y le cuento con qué doctor fui, y ella sabía que iba a ser no las mejores noticias. Y cuando me hace el eco, se da cuenta que tengo PCOS. Llegué a mi diagnóstico de cuando tenía 13 años. Tengo ovarios poliquísticos. No es que no tengo huevos, es que tengo muchísimos. Ella me dijo que me quede tranquila, que no baje de peso, que me mantenga en las 130 libras y que siga mi vida tranquila. Me mandó un polvito que se llama inositol, lo tomé por 1 año, me dijo que lo tome 6 meses antes que quiera quedar embarazada, pero yo apenas conocí a mi esposo hoy en día, yo sabía que yo con él iba a querer tener hijos y desde ese momento empecé a tomar el polvito inositol. Me casé en diciembre del año pasado y el primer mes quedé embarazada, natural, sin ningún tratamiento. Tengo mi bebé, tengo 18 semanas hoy, todo está saludable, gracias a Dios, y estoy segura que mi historia va a inspirar, a motivar a muchas de ustedes. El próximo video, si quieren, va a ser todos los cambios que hice para poder quedar embarazada, no solo de mi peso, todo lo que hice, todo lo que cambié en mi estilo de vida, porque sí hice cosas, yo sí lo estaba buscando, pero nunca me imaginé con toda mi historia que me iba a llegar este milagro tan rápido. Lo que quiero recalcar antes de cerrar esto, que yo sí logré subir 20 libras y en ese momento mi cuerpo todavía no le venía la regla. Cuando uno tiene un embarazo, el cuerpo trabaja muchísimo. Entonces, lo que a mí me explicó la doctora Rebeca Taurel, porque yo le decía cómo los doctores se equivocaron, y me dijo, no es así. Pero cuando tú vas a una clínica de fertilidad, el objetivo de ellos es que quedes embarazada. Ellos no te van a preguntar cómo está tu relación, cómo está tu vida, por qué no subes unos kilitos de más, a ver si te viene la regla y si puedes quedar embarazada natural. No, el objetivo de ellos es quedar embarazada. Entonces, en ese momento, mi cuerpo lo que estaba mostrando, un sistema reproductivo apagado. Y por eso el doctor no indagó mucho más, simplemente el objetivo era que yo quede embarazada, porque también era el mío. Si en ese momento él me hubiese dicho que suba de peso, yo no sé si lo hubiese hecho. Y sin embargo, sí subí 20 libras, pero eso no era suficiente para mi cuerpo. Tuve que subir 30 libras más para que me venga mi ciclo menstrual, mi cuerpo se calme y entienda que está saludable, está en un lugar seguro y puede recibir un bebé. Porque recibir un bebé y hacer un bebé es demasiada energía para tu cuerpo. Y tu cuerpo no lo va a hacer si no está en un lugar seguro, si no se siente bien, si no tiene un porcentaje de grasa alto. Si tú estás pasando por un proceso duro, te prometo que vas a salir de esto como todas salimos de esto. Es muy duro, es muy difícil. Hay que sentir las emociones, hay que aprender a sentirnos bravas, angustiadas, decepcionadas, pero al final hay que saber salir adelante, porque si no salimos adelante nos quedamos trancadas en un hueco. Y yo sé que es muy difícil decirlo, pero lo importante es sentir, pero luego saber let go y enfocarte en tu meta. ¿Qué tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar saludable? Esta es mi historia. Yo estoy segura que todo este tiempo todo estaba relacionado con el estrés de mi relación y mi peso, que estaba muy delgada. Gracias por estar en mi canal. Nos vemos en el próximo episodio. Coméntenme acá de qué quieren que lo haga, si quieren saber cómo hice para quedar embarazada o otra cosa de mi historia, cómo hice para subir de peso, mi historia de ser flaca, lo que quieran. Esto es un espacio seguro para ti y para mí.